Hola a todos, continuando con nuestra clase de aplicaciones web, vamos a darles una pequeña introducción a qué es HTML. En realidad esto es algo bien sencillo, pero es básico para el uso de aplicaciones web. Además de HTML, vamos a explicar un poco algunas tecnologías que trabajan junto a HTML, básicamente es CSS y JavaScript. ¿Qué es HTML? Bueno, HTML en realidad es el lenguaje que interpreta el navegador y que permite mostrarle al usuario cierta información que ha enviado el servidor. HTML es el lenguaje de marcado de hipertexto. ¿Qué significa esto? Bueno, es un lenguaje de marcas. Marcas quiere decir que hay unas etiquetas que marcan el inicio y hay una etiqueta que marca el fin. Y de hipertexto, básicamente porque la información que me da una página HTML me permite enviar a otros documentos HTML. Puede relacionar varios documentos HTML. Se utiliza para escribir y traducir la estructura, la información en forma de texto, así como para complementar el texto con objetos tales como imágenes. Bueno, todo lo que responde el servidor al navegador es formato HTML, es texto, y en realidad son etiquetas. Ahora, ese texto puede estar vinculado a otros objetos como imágenes, o sea, lo que recibe el navegador de servidores HTML, pero ese HTML me puede vincular a otras imágenes. Estas imágenes también son traídas del navegador del servidor al navegador y son mostradas al usuario. Como les dije, se escribe en forma de etiquetas. Una etiqueta marca el inicio y otra etiqueta marca el final. En algunas etiquetas no van a tener la parte final, pero hay un símbolo que es el slash que indica que es una etiqueta especial que no tiene final. Ahora, la etiqueta inicial y la etiqueta final están marcadas por los corchetes angulares, por el menor y por el mayor. Por ejemplo, aquí tengo una estructura básica de un elemento HTML. Si tiene su etiqueta inicial, en este caso el elemento es P, su etiqueta inicial es menos P y su etiqueta final es menos slash P mayor. En la etiqueta inicial pueden haber un conjunto de atributos con sus valores. En este caso, mi elemento P tiene el atributo class con el valor foo. ¿De qué me sirve esto? Bueno, es básicamente para darle información al navegador. Yo le digo al navegador, mira, este elemento P tiene un atributo que tiene el valor foo. ¿Para qué le sirve esto? Para tomar ciertas medidas, por ejemplo, para traducirlo con CSS o para traducirlo con JavaScript. Dentro de la etiqueta inicial y la etiqueta final puede haber cierto contenido. En este caso, en este ejemplo, el contenido es un texto, pero pueden ser otras etiquetas. Una etiqueta puede contener otras etiquetas. En realidad, HTML te dice, hay algunas etiquetas que son obligatorias en la jerarquía, o sea, una etiqueta padre siempre debe tener una etiqueta hija, y en realidad hay otras que te dicen, bueno, tú puedes hacer todas las combinaciones que creas necesarias. Una página HTML básica es como la que se muestra en la imagen. El elemento básico de una página HTML es la etiqueta HTML. Esta etiqueta está aquí, menor HTML mayor, siempre tiene que aparecer una página y tiene que tener su etiqueta que determine el final de la etiqueta HTML. Dentro tengo dos etiquetas básicas, que es head y es body. Head en realidad no tiene información que se va a mostrar directamente, pero tiene información que le va a servir al navegador para que pueda interpretar y para que pueda mostrar.
para que pueda interpretar y pueda mostrarle al usuario el documento HTML. En este caso, la etiqueta head dentro tiene una etiqueta title. Y el texto que está aquí me indica el título de la ventana de la página HTML. Por ejemplo, en esta página web, este texto que está aquí, Java básico, dos puntos, clase 3, es lo que tiene la propiedad title en mi página web. La otra etiqueta muy importante es la etiqueta body. Todo lo que está dentro de la etiqueta body es lo que se va a mostrar al usuario. En este caso, aquí nomás tengo un texto, que es aquí se escribe el contenido de la página web. Bueno, como os dije antes, dentro de ese body pueden haber aquí un sinnúmero de etiquetas más. Sí, en realidad HTML tiene una gran cantidad de etiquetas que me permiten mostrar y formatear los elementos de alguna manera para mostrárselos al usuario. Resumiendo, head contiene el título y la metadata. La metadata es la data de la data, la información de la data de un documento web. Como lo dije, lo que está en el head no se muestra de manera directa al usuario, pero le permite y le da información al navegador para que muestre de cierta manera el contenido al usuario. Body en realidad contiene la información que quieres mostrar en una página web. Body es todo lo que se le va a mostrar al usuario. Un tema importante son los caracteres especiales. Hay varios lenguajes, español, inglés, francés, portugués. Bueno, y cada uno tiene unos caracteres especiales. Un problema muy recurrente en las aplicaciones web es cuando hacemos una aplicación, por ejemplo, en español, con símbolos españoles, en una configuración, en un navegador que está en inglés. ¿Qué pasa? Si les ha pasado varias veces, bueno, los acentos se ven con caracteres raros. Es en realidad como el navegador no reconoce ese símbolo, lo intenta interpretar por otro carácter, a veces que no tiene sentido. Bueno, para remediar eso, en HTML lo que hace es codificar todos los símbolos especiales, todos los caracteres especiales por una combinación de letras y símbolos. Por ejemplo, el A minúscula con acento se puede representar como la I y AA cute. La E minúscula con acento se representa como la I y E at cute. ¿Sí? Y así todos los caracteres especiales como los acentos, las ñes y otros tienen una representación en código. Bueno, yo recomiendo de manera particular usar la codificación y no usar los acentos. De esta manera mi aplicación web, mi página web se va a mostrar en todos los navegadores sin importar en qué codificación esté. Unos elementos muy importantes en una página HTML, que es lo que me permite interactuar entre el usuario y la aplicación, son los formularios. En realidad los formularios son elementos que me permiten enviar información del navegador al servidor. Toda la información que seleccione el usuario, que ingrese el usuario, es recolectada en unos elementos que se llaman formularios y son enviados al servidor. ¿Qué elementos me permiten recolectar esta información? Bueno, son cajas de texto, checkbox, radio buttons, botones, etc. En nuestra imagen, aquí, por ejemplo, aquí tengo una caja de texto con la etiqueta text. Esta caja de texto me permite que el usuario pueda escribir cierto texto y este pueda ser enviado. Este segundo elemento, password, también me permite ingresar texto, pero mientras se va ingresando, lo que va visualizando el usuario son símbolos. Aquí tengo dos elementos del tipo select. Bueno, estos elementos en realidad es un combo list bot, por ejemplo en Java, combo list,
En realidad lo que es un listado que me permite seleccionar una opción. Cuando yo le doy clic aquí, el navegador lo que va a hacer me va a dar un listado con varias opciones y yo selecciono una opción. Los radio button pueden ser horizontales, verticales. En realidad son varias opciones y lo que me va a requerir la aplicación es seleccionar solamente una opción. Los chatbots lo que me permite es tener varias opciones y seleccionar varias de estas o indicar si es que acepto o no cierto valor. Y los botones en realidad son elementos con un texto que yo le puedo dar clic y al darle una clic este va a realizar cierta acción. Los formularios. El formulario se declara con la etiqueta for. ¿Sí? Cada vez que vean un código HTML, la etiqueta for me va a indicar que hay un formulario dentro. Dentro de este formulario pueden haber sin número de etiquetas. Como vimos al inicio, menor for me indica el inicio de la etiqueta y menor slash for me indica el final. En este caso tengo varios atributos con sus valores. El primer atributo es name. Name es igual a input. Bueno, me indica que este formulario tiene un nombre input. El segundo atributo es action. En realidad action es el destino en el servidor donde va a ser enviada toda la información recolectada por este formulario. ¿Sí? Toda la información que recolecta este formulario va a ser enviado a este recurso html for action.asp. Recuerden, esto muchas personas se confunden. Este es un recurso en el servidor. Como les digo, toda la información es recolectada por el navegador, es empaquetada en una solicitud y es enviada al servidor. Y el atributo method me indica en qué método la información va a ser enviada. Luego sigue aquí username y hay dos etiquetas de tipo input. ¿Sí? La primera dice input type test y tiene un valor que es name igual a user. Bueno, aquí tengo una caja de texto y su nombre de esta caja de texto es user. Esta es una caja de texto que me va a permitir ingresar una palabra y todo esto va a ser empaquetado en la variable user al usuario. Sí, acá tengo otro elemento que es input type submit. En realidad esto es un botón. Este botón es el que va a desencadenar el envío de la información al servidor. Cuando yo le dé clic en este botón, lo que va a hacer la aplicación es coger todo lo que está en el formulario más cierta información al navegador y le va a enviar al servidor. Ahora, ¿qué tipo de métodos de envío hay? Básicamente hay dos, el get y el post. Ambos me permiten enviar información. Si vemos la teoría de manera drástica, bueno, get es para obtener un recurso del servidor y post es para dejar información en un recurso en el servidor. ¿Sí? Get es para obtener y post es para dejar. Pero en la práctica se usa de manera indistinta. Pero hay una diferencia básica. Get lo que hace es toda la información que está dentro del formulario. Por ejemplo, en este ejemplo era esta variable input de tipo net, que es una caja de texto que se va a ingresar. Toda la información que está en el formulario se concatena junto a la URL que es esta de acá, a este recurso que está en el servidor. Esto es de manera por defecto. Y en una petición de tipo post, usando el método post, se envía la información, pero se encapsula dentro de la solicitud al servidor. ¿Sí?
Entonces aquí, get lo añade todas las variables a la URL y en post encapsula todas esas variables en la petición. Ahora, ¿por qué usar uno? ¿Por qué usar el otro? Bueno, básicamente se usa post por seguridad. Si yo no quiero que mientras esté utilizando mi aplicación web, mientras esté navegando por los diferentes recursos, se estén mostrando los valores que se va ingresando por el usuario, bueno, puede ser el envío por post. Y otro es básicamente porque get ar concatenar varias variables tengo una limitante. ¿Sí? No puedo poner bastantes variables o variables que tengan codificaciones como ampersand o otros símbolos. En cambio con post no tengo ese problema. En cuestión de performance, en realidad es indiferente. Como lo dije en una presentación anterior, cada vez que el navegador hace una petición al servidor, el servidor le responde, además de dar response, le da un código de respuesta. En realidad son bastantes códigos de respuesta. Les voy a explicar algunos cuantos. En realidad estos son los básicos, los que por lo general se usan en aplicaciones. El código 200 es que la respuesta del servidor ha sido exitosa. Recuerda, siempre el navegador, el usuario, solicita un recurso con cierta información que está enviando, el servidor procesa esta información y devuelve el recurso. ¿Sí? Con el código 200 es que el recurso devuelto ha sido exitoso. Con el código 404 es el recurso que yo solicité al servidor no existe o existió inicialmente pero ya no está disponible en estos momentos. El código 500 es el, el recurso sí existe, pero mientras estaba procesando la información en el servidor ocurrió un error. ¿Sí? Código 500 es un error de servidor. Código 400 es cuando estoy solicitando un recurso que no existe. Y el código 200 es que el recurso existe y se pudo obtener una respuesta de manera satisfactoria. ¿Qué es CSS? CSS en realidad es un lenguaje de hojas de estilo. Un lenguaje de hojas de estilo quiere decir es un lenguaje para dar estilo a las páginas web, para dar formato. Formato básicamente me refiero a color, diseños, imágenes, algo que enriquece más la presentación de una página web. Es creado para controlar el aspecto o presentación de los documentos electrónicos definidos con HTML. CSS es la mejor forma de separar contenidos de su presentación y es imprescindible para crear páginas web complejas. En realidad, ahorita, en estos momentos, con las aplicaciones web, con bastante interacción, con bastantes símbolos, bastantes elementos, sería imposible hacerlo directamente en código HTML. Por eso se usa CSS para dar esos formatos especiales que mejoren la perspectiva de la aplicación web, de la página web. Esto, como dice aquí, lo que hace es separa. Yo tengo código HTML puro con las etiquetas y código CSS que me indica el formato y la presentación de estas etiquetas. Esto hace que el código HTML sea más ligero y no sea tan pesado. Reduce la complejidad de su mantenimiento y permite visualizar el mismo documento en infinidad de dispositivos diferentes. En realidad lo que puedo hacer es crear diferentes hojas de estilo, diferentes formatos de visualización por cada dispositivo. Por ejemplo, si yo estoy accediendo desde una laptop o estoy accediendo a una tablet, puedo utilizar hojas de estilos. El formato de presentación puede ser diferente en cada dispositivo. Aquí un ejemplo, por ejemplo, una página web simple
utilizando solamente código HTML sería de esta manera. Su visualización sería de esta manera. Y usando CSS, usando codificaciones CSS, puedo hacer que la página web que se visualice sea más llamativa. Bueno, este es un ejemplo simple, pero en realidad como ustedes han visto diferentes páginas, no sé, el comercio, pero 21, la página es bien interactiva, con bastantes colores, con bastantes efectos. Bueno, todo esto se logra gracias a CSS. ¿Y qué es JavaScript? JavaScript es un lenguaje de programación. En realidad, esto ya es un lenguaje, es como Java, como PHP, pero que corre del lado del cliente, corre en el navegador. Y por esto es un poco ligero y es bien simple. Si programamos en C++ o en C es muy parecido, también es parecido a Java sin querer. Es un lenguaje interpretado. ¿Qué significa interpretado? Es que no se compila. En realidad es un lenguaje que está en código fuente. El navegador lo que va a hacer es va a recorrer ese código fuente y conforme lo va recorriendo lo va ejecutando. ¿Sí? No necesita ser compilado. Se utiliza principalmente para crear páginas web dinámicas. Bueno, JavaScript me permite tener cierta lógica, entonces al tener cierta lógica puedo hacer interacciones con estos elementos. O sea, puedo hacer con una etiqueta cambiar el lugar, puedo hacer con una etiqueta validar el valor de la etiqueta. Por ejemplo, si estoy intentando que se valide un correo electrónico, puedo validarlo con JavaScript, puedo ocultar elementos, puedo duplicar elementos. Bueno, gracias a esto es gracias a DOM. Entonces, DOM lo que hace es estructurar toda la página web y sus elementos en una jerarquía, ¿sí? Y JavaScript puede acceder a esto. A ver si me captan la idea. Toda la información de la página web HTML es estructurada en una jerarquía que se llama DOM, ¿sí? Y JavaScript lo que hace es permite acceder a todas las etiquetas de esta página web y con eso permite interactuar con todos los elementos. Interactuar me refiero a modificarlos, alterarlos o hacer algo particular sobre ellos. Bueno, muchas gracias. Como les dije, esto fue en realidad una introducción simple, pero si quieren más detalles sobre estos lenguajes y cómo hacer una página web con HTML, me avisan y les doy más información.